Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Mi pesar, mi tristeza por los asesinatos, por los fallecimientos de mexicanos y también de estadounidenses en estos hechos del fin de semana en El Paso, Texas. Como todos sabemos, Ciudad Juárez y El Paso son ciudades vecinas y hermanas, como lo son nuestros conciudadanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, y como lo es también el pueblo estadounidense. Queremos mantener siempre relaciones de amistad, de respeto, de cooperación para el desarrollo, y nos unen muchos lazos culturales, una convivencia de siglos. Por eso no podemos apostar a ser vecinos distantes. Tenemos que procurar una buena vecindad. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Con el gusto y con el placer de siempre, amigos, de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad nuevamente de estar y de llegar a la comunidad de sus hogares, de su oficina, de su trabajo, de su carro, donde quiera que usted se encuentre. Muchísimas gracias por permitirnos pues hacer nuevamente contacto a través del amplio mundo de las redes sociales. Gracias por acompañarnos hoy lunes 5 de agosto, ya 5 de agosto del año 2019. De verdad, muchísimas gracias por permitirnos esta comunicación nuevamente con ustedes. Es un verdadero placer estar llegando a través del amplio mundo de las redes sociales hasta donde ustedes se encuentren. Como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Bueno, lo que sucedió pues hace unas cuantas horas, lo que sucedió en el transcurso de estos días ha sido verdaderamente lamentable. Lo que vivimos en nuestro país, claro que lo es también, pero lo que hoy llama pues la noticia, la atención en todo el mundo, es lo que se está viviendo allá en Estados Unidos, cuando se ha desatado un tiroteo en donde un joven pues asesinó a aproximadamente 22 personas, entre ellos 7 mexicanos. Patrick Crusius es el nombre de pues, ¿qué podríamos decir? ¿Qué calificativo le damos a este pues enfermo mental que ha enlutado a muchos hogares, muchas familias que hoy lloran la partida de sus muertos?
El gobierno de México calificó como un acto de terrorismo contra la comunidad mexicana el atentado armado ayer en El Paso, Texas, que cobró la vida de al menos, repito, 7 mexicanos y dejó lesiones en otros 7 más. Se habla de que han muerto 22 personas ahí. Es un acto de terrorismo, dice el canciller mexicano Marcelo Ebrard, en contra de la comunidad México-norteamericana y de nacionales de México en Estados Unidos. Anunció que buscarán, a través de la Fiscalía General de la República, iniciar una denuncia por terrorismo en contra de nacionales de México en Estados Unidos, que sería la primera ocasión en la historia de la relación bilateral que ocurriera en apego a las convenciones internacionales que nuestro país ha suscrito. Y es que lo que vivimos y lo que vimos a través de las imágenes es totalmente, de verdad, horroroso. Es también lamentable lo que se está viviendo allá. Este odio que de una o de otra forma ha generado el propio presidente de los Estados Unidos en contra de la comunidad hispano-latinoamericana, la comunidad latina. Estamos hablando de mexicanos, de salvadoreños, de hondureños, de guatemaltecos, de gente que está en Estados Unidos y en donde el Paso, Texas, es un punto neurálgico precisamente por el paso de los migrantes, de la gente que quiere llegar a los Estados Unidos. 2 tiroteos masivos, porque se le ha sumado otro, 2 tiroteos masivos en menos de 32 horas, 32 muertos y más de 50 heridos. Estados Unidos se estremeció y también México se estremeció por lo que sucedió en El Paso, Texas y allá en Dayton, Ohio. Estados Unidos sucedió pues este par de tragedias similares, pero que ocurrieron a 1574 kilómetros de distancia. 2 jóvenes, uno de 21 años y otro de 24, dispararon a mansalva en contra de decenas de personas inocentes. Uno en una tienda de Walmart allá en Texas, El Paso, Texas, el otro en una zona de bares en Dayton, Ohio. En la balacera del Paso se tienen confirmados hasta hoy lunes al menos 22 personas muertas, en lo que las autoridades investigan como un caso de terrorismo doméstico. En Dayton, Ohio, otras 10 personas perdieron la vida, entre ellos el atacante y su hermana. Cabe destacar que en el ataque del Paso, Texas, el atacante, el señor es un joven, Patrick Crucius, fue detenido, no opuso resistencia y pues prácticamente estamos hablando de que quizás sea condenado a muerte. O sea, lo van a matar de algunas de las medidas que tienen ahí, una inyección letal, que es lo que más se ha visto, porque pues parece ser que este señor de verdad no tuvo ninguna consideración por nadie. No parece ser, es una realidad, no tuvo consideración por nadie. En Dayton, repito, otras 10 personas perdieron la vida, el atacante y su hermana, que se encuentra entre las víctimas en un suceso del que las autoridades este lunes seguían sin explicar las motivaciones. No hay que olvidar, eso se lo puedo yo asegurar, y usted lo ha escuchado, que muchas de las declaraciones del presidente de Estados Unidos tienen que ver con ese mensaje racista, con ese mensaje de odio que se tiene y que ha creado en contra de cualquier migrante que llegue a los Estados Unidos. Los recientes tiroteos masivos en Estados Unidos se han atribuido a una variedad de causas: jóvenes descontentos, enfermedades mentales, conflictos laborales y desacuerdos familiares. El incidente más mortal de este tipo en la historia moderna de ese país, ocurrido en 2017 en un concierto de música en Las Vegas que se cobró 58 vidas, todavía no tiene un motivo claro. Ahora,
Toda evidencia indica que el tiroteo en El Paso fue un acto político calculado, extraído de la retórica nacionalista blanca que se ha vuelto cada vez más prominente en la política moderna del país. Como es El Paso, Texas, es la ciudad en el centro de la crisis migratoria de Donald Trump, donde tuvo lugar uno de los mayores tiroteos en la historia de Estados Unidos. El Paso, Texas, en el centro de la crisis migratoria, donde tuvo lugar uno de los mayores tiroteos en los Estados Unidos. Esto de verdad es cuestión de análisis y es cuestión de que se concientice qué mensaje podemos tomar de lo que sucede allá en un mensaje del presidente de los Estados Unidos y el mensaje que claramente día con día vivimos todos los días en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, cuando divide al país entre fifís y chairos, conservadores, liberales y un sinfín de calificativos que le ha puesto al pueblo de México, dividiendo las diversas opiniones, dividiendo y causando pues el enfrentamiento en muchas ocasiones que hemos visto a través de las redes sociales. Hasta ahí ha llegado por el momento este discurso que divide, este discurso de clases que todos los días nos tenemos que chutar en las mañaneras con Andrés Manuel López Obrador, un personaje que a más de 7 meses, 8 meses de gobierno no ha podido dar resultados en la enorme inseguridad que vivimos en todo el país. Un personaje que se escuda en los datos propios que él tiene sin hacerle caso a los datos puntuales que se dan a conocer a través de los diversos medios de comunicación que provienen de las oficinas gubernamentales, como el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, donde ubica a México como uno de los países más inseguros del mundo. Un país en donde se desarrolla una guerra en contra del narcotráfico y en donde parece ser que no le encontramos fin en primer momento a través de estos 8 meses de gobierno que tiene Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Un personaje que ha venido incumpliendo cada una de las promesas de campaña de que terminaría con la enorme inseguridad, que sería la persona que daría la gran cantidad de empleos, que habría trabajo para todos y que con esto se terminaría la gran ola de delincuencia. Nada más alejado de todo eso, lo que se vive en diversos estados de la República Mexicana, como Guerrero, como Quintana Roo, como Veracruz, en donde los altos índices de mortandad y de muertes, ejecuciones, feminicidios y un sinfín de delitos como de secuestro siguen estando a la alza. Mientras todos los días tenemos que presenciar y escuchar los discursos clasistas de división que este señor lleva desde la oficina, desde la residencia o desde el Palacio Nacional, de donde él habita el día de hoy. Discurso de fifís y chairos es también peligroso. Es lo que dice Luis Ernesto Derbez, ex canciller de México, ex canciller de Vicente Fox. En su colaboración que tuvo hoy para un medio de comunicación nacional, Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Comunicaciones Exteriores y actual rector de la UPLA allá en Puebla, habla de la masacre de El Paso. Patrick Crucius piensa que está defendiendo a su nación. Señaló que el gobierno de Estados Unidos quiere catalogar este caso como un acto de terrorismo doméstico. El gobierno de México debería de aprovechar este evento para decir que esta retórica no conduce a nada y que la manera en la que se ha tratado a los migrantes tiene un gran riesgo. Recordó que 7 de nuestros conciudadanos ya han perdido la vida. Si seguimos con ese discurso en México, empezaremos a tener acciones contra migrantes que entran a nuestro país. Se empezará a tratar a migrantes centroamericanos como los americanos tratan a los migrantes. Resaltó que el gobierno de México no debe confundir ataque a la delincuencia organizada contra el difundir odio a través de declaraciones como las de Donald Trump. Discurso de fifís, chairos, también es peligroso.
se manda mensaje de que es aceptable llegar y agredir. Opinó que el discurso que debe de prevalecer es el de concordia, sin tener tirrias como las que hay en Estados Unidos. Y sí es cierto, porque estamos viendo constantemente, cuando usted hace un comentario a través de las redes sociales, la enorme cantidad de improperios, la enorme cantidad de insultos que llegan a su face. Tiroteos masivos tienen mucho que ver con el comercio de armas y de la intolerancia. Ricardo Monreal, senador de la República, coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, pues escribe algo al respecto. Este fin de semana estuvo marcado por los brutales acontecimientos que tuvieron lugar primero en El Paso, Texas, y horas después en Ohio, en los Estados Unidos de América. El primero ocurrió el sábado, cuando un hombre en posesión de una arma de alto poder ingresó a un centro comercial y abrió fuego contra los clientes. Desgraciadamente, hasta el día de hoy ya, amigos, tenemos 22 muertos, 7 de ellos son mexicanos, 7 más están heridos y se habla de más de 50 heridos. A estos tiroteos masivos se añade el del domingo 28 de julio en Gilroy, California, en el que 4 personas perdieron la vida y 15 resultaron heridas. Durante los últimos años del 2017 a la fecha, en ese país se han registrado más de 50 tiroteos, siendo el de este fin de semana en El Paso, Texas, y el de 2017, cuando Devin Patrick asesinó a 26 personas en la iglesia cristiana Sutherland Spring, igualmente en Texas, los que cobraron más víctimas fatales. Lamentablemente, los tiroteos masivos en la Unión Americana se están volviendo más recurrentes, pero también mucho más letales, ya que el acceso a armas más sofisticadas se ha facilitado, al tiempo que los movimientos de ultraderecha que promueven la xenofobia han ido cobrando fuerza allí y en otras partes del mundo. Es parte de lo que escribe el senador de la República, Ricardo Monreal, a propósito de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, donde se tiene acceso fácilmente a las armas y en donde hay un discurso clasista también de la comunidad blanca en contra de los hispanos latinoamericanos, en donde el discurso de Donald Trump siempre está señalando a que los latinoamericanos, incluidos los mexicanos, llegan a quitarle el empleo, el trabajo a los estadounidenses. De una o de otra forma, este odio se ha venido acrecentando, como hemos visto también que el odio entre chairos y fifís a través del discurso de Andrés Manuel López Obrador se ha venido también acrecentando. ¿Hasta cuándo? Esperemos que no. Veremos un hecho lamentable en este país a causa del discurso clasista de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá no tengamos que vivir esto, amigos, porque sería lamentable, de verdad sería lamentable cuando se sigue llegando al discurso que separa precisamente a la comunidad mexicana, a los mexicanos que se encuentran divididos, precisamente cuando el señor Andrés Manuel López Obrador habla precisamente de chairos y fifís. Ojalá y no tengamos que llegar a vivir esta situación. Bueno, déjeme decirle, cambiando un poquito de tono lo que estamos comentando, déjeme decirle que aquí en nuestro país, pues bueno, hay ciertas cuestiones que están viéndose precisamente con la comunidad empresarial, con la Coparmex, para ser exactos, donde pues prácticamente la derecha empresarial alista su proyecto de nación. Acabamos de leer en la revista Proceso una publicación que se hace precisamente pues acerca de lo que el señor Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, en donde se habla
de que la Coparmex está formando cuadros que tengan que ver con el compromiso, cuadros de ciudadanos que tengan que ver precisamente con causas políticas, sociales y económicas, al ver precisamente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador atraviesa un momento crítico en cuanto a la generación de empleos, a la confianza y a la certidumbre de las inversiones en nuestro país. La revista Proceso escribe esta semana, el periodista Álvaro Delgado, en un extenso reportaje, se habla de la búsqueda para formar cuadros comprometidos, ciudadanos comprometidos con las causas sociales que tienen que ver, causas políticas, sociales y económicas. La Coparmex pues invita a la participación ciudadana para trabajar en la democracia. Este proyecto Alternativas por México participan muchos intelectuales, ingenieros, organizaciones intelectuales, gente que quiera aportar su granito de arena. Está abierta esta plataforma a organizaciones sociales. Se está prácticamente pues buscando la forma de consolidar un contrapeso político, económico, social al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque el señor Gustavo de Hoyos dice que no es así. Ante la falta de un verdadero contrapeso como el del Partido Acción Nacional, como el del Partido Revolucionario Institucional, como el Partido de la Revolución Democrática, que no forman un contrapeso, en donde Andrés Manuel López Obrador pues, prácticamente está haciendo y deshaciendo a su antojo, pues surge precisamente Alternativas por México, un proyecto que tiene como propósito fundamental incluir a un amplio sector de la sociedad, de ciudadanos, para que se inmiscuya en la participación de la democracia en este país, formando cuadros de ciudadanos comprometidos y de líderes, pues, precisamente que coadyuven al ejercicio público político de este país. Con el apoyo logístico de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, dirigida por Alejandro Poiré, es colaborador de Felipe Calderón. Recuerde usted que Alejandro Poiré fue secretario de Gobernación en el último tramo de Felipe Calderón, si no mal recuerdo. La Coparmex impulsa su propio proyecto de nación para reclutar a por lo menos 1,320 líderes, convertirlos en agentes ciudadanos del cambio e integrarlos a la política a partir del 2021. Cuando estaremos prácticamente a la mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El proyecto que impulsa Gustavo de Hoyos, dirigente nacional del organismo empresarial, prevé realizar foros de reclutamiento en 22 estados del país, el primero de los cuales se realizaría el 15 de agosto en Saltillo, Coahuila. Los patrones de México, porque es la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, construyen su propio proyecto de nación a largo plazo, escribe Álvaro Delgado, proyecto de nación de largo plazo alternativo al del presidente López Obrador, y han comenzado el reclutamiento de miles de líderes en el país para que ante las elecciones intermedias del 2021 y en el futuro formen parte del trabajo cívico o se integren a la vida política. Gustavo de Hoyos, déjeme decirle, es un personaje que tiene mucha claridad de las ideas, es un personaje que tiene mucha visión de lo que el país requiere, y déjeme decirle que es un personaje que no todo le aplaude a la Cuarta Transformación. Reconoce cuando están haciendo bien el trabajo, pero también son críticos cuando ven que las cosas están caminando mal. Contribuye Gustavo de Hoyos a un contrapeso en la forma de ejercer el trabajo político del presidente de la República. No es la Coparmex un organismo que se tienda a los pies del presidente. Es un organismo que hace crítica, que hace análisis,
que dice cuando está mal, pero que también reconoce cuando las cosas se están haciendo bien. Esa es la parte que yo le puedo informar de Gustavo de Hoyos, un personaje que tiene un dominio muy completo del panorama político que estamos viviendo el día de hoy. No lo habíamos observado en otro líder empresarial o otro líder patronal de nuestro país. Gustavo de Hoyos es un personaje, repito, un personaje que tiene mucha visión de lo que está sucediendo en nuestro país y tiene mucha visión de lo que necesita nuestro país en este momento. Líderes como Gustavo de Hoyos son importantísimos en este momento en que López Obrador empieza o sigue dando tumbos en el manejo de la política económica, política y social en este país, en donde pareciera ser que López Obrador no le encuentra la cuadratura al círculo, como se dice, para poder darle rumbo. Ante esto surge el liderazgo de Gustavo de Hoyos, un personaje que está marcando la pauta. Dese cuenta usted, analice bien, pero Gustavo de Hoyos, como se dice por ahí, le está poniendo el cascabel al gato. Es decir, es un personaje que va marcando el rumbo. Este proyecto alternativo de nación que busca líderes en los diferentes ámbitos para incrustarlos en la vida política de nuestro país es como una escuela que los prepara para poder entrar al tema político nacional de este país, que requiere de líderes que tengan visión para poder darle rumbo y certeza a este país. Eso es lo que vemos en Gustavo de Hoyos. Ojalá y realmente se concrete este proyecto Alternativas por México, que busca formar a líderes comprometidos con causas sociales, económicas y políticas, que se formen estos cuadros para que quienes lleguen al poder político sepan realmente qué hacer, porque no sirve de nada tener 20 o 30 años en la política para que cuando llegues eches a perder todo, como lo que estamos viendo el día de hoy en Andrés Manuel López Obrador. Desgraciadamente, hay que decirlo, es un personaje que no le encuentra el rumbo al país, y menos en el tema económico. No estamos en una recesión, pero estamos prácticamente a nada de estarlo. La economía prácticamente se encuentra estancada. Esa es la realidad de lo que vivimos el día de hoy en este país, donde no se le da rumbo, ni certeza, ni confianza a los inversionistas, donde no se le hace caso a lo que dicen las empresas calificadoras, donde hay un plan nacional de desarrollo que no cumple con las expectativas que requiere en este momento el país. Esa es la realidad de lo que vivimos y debemos decirlo. Así están las cosas. Bueno, mire, este tema de Alternativa por México, en donde pues se busca impulsar un proyecto en los que los líderes que se formen entren a la vida política de nuestro país, dándole las herramientas y preparándolas, que para mí de verdad se me hace muy interesante este tema. Se ha dado a conocer ahorita en la revista Proceso. Ojalá y tenga usted la oportunidad de comprarla. Yo le digo que Gustavo de Hoyos es un personaje que realmente está poniéndole rumbo y le está poniendo matices a los momentos que estamos viviendo en este momento. Otro personaje que también era muy importante, lo veía yo muy elocuente y muy conocedor, era el que fue coordinador del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Castañón, si no mal recuerdo se apellida, ojalá tengamos por ahí el dato. El señor Castañón también se me hacía muy inteligente, no sé a dónde habrá quedado, era del Consejo Coordinador Empresarial, pero surge Gustavo de Hoyos, un personaje de verdad que tiene muy clara
muchas cosas que suceden en nuestro país y lo que requiere en este momento nuestro país. Va a haber instructores en este proyecto alternativo por México. Un aliado estratégico del proyecto es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, que a través de su Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, que dirige Alejandro Poiré, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, capacitará a los líderes que estarán listos para participar políticamente en las elecciones intermedias. Ojalá y realmente esto se concrete. El proyecto que tiene la Coparmex con los proyectos aliados del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, aliado estratégico de el proyecto Alternativa por México, es un aliado estratégico, se lo repito. Proceso da a conocer este tema tan interesante. Bueno, mire, se trata de capacitar a los líderes que estarán listos para participar políticamente en las elecciones intermedias. Entre los instructores definidos para el plan de Coparmex y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey se enlistan, además del propio Poiré, quien reclutó, por cierto, a Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda del gobierno de López Obrador. Se incluye además de Poiré, está el diplomático Miguel Ruiz Cabañas, el exfuncionario de Pemex, Carlos Elizondo Mayer Serra, el analista Jesús Silva Gerso Márquez y el exconsejero nacional electoral Arturo Sánchez Gutiérrez. Así que la derecha empresarial prácticamente alista su proyecto de nación. Es Gustavo de Hoyos y el contraproyecto, pues, precisamente de la iniciativa privada. Incluso Mario Maldonado hace un análisis y habla de Gustavo de Hoyos en el Universal. Ahí habla que desde la primera vez que se publicó que Gustavo de Hoyos, el aguerrido presidente nacional de la Coparmex, tenía aspiraciones políticas hacia el 2024, fue el 2 de mayo en esa columna precisamente que escribe Mario Maldonado. Para entonces, aunque Gustavo de Hoyos lo niega rotundamente, pero es un hombre que guarda las formas, es muy inteligente Gustavo de Hoyos, y Mario Maldonado da cuenta de este personaje, y nosotros lo hemos venido viendo, porque aquí en Coatzacoalcos también hay una delegación de la Coparmex que dirige el ingeniero Gabriel Rivera, de la Coparmex aquí en la región sur, un personaje también muy preparado y que ha venido participando en varios temas políticos, pero desde el momento en que nosotros empezamos a ver y a escuchar a Gustavo de Hoyos, nos dimos cuenta que es un personaje que tiene mucha visión de lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, dice Mario Maldonado, el líder gremial había tenido reuniones con algunos de los empresarios más importantes del país, muchos a escala regional, quienes le mostraron su respaldo, a pesar de que la estrategia de las cúpulas empresariales era, y sigue siendo, darle por su lado al presidente López Obrador y tratar de conciliar sus ideologías políticas y económicas con las de los hombres y mujeres que controlan el 70% de la riqueza de México. La premisa de los ultra ricos es que confrontarse con el presidente les saldría más caro. Es por eso que desde el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios y a nivel personal el poder económico mexicano ha buscado tender puentes con la cuarta transformación en lugar de quemarlos. Así, mientras Carlos Salazar, Antonio del Valle, Carlos Slim, Alberto Baileres, Germán Larrea y Lorenzo Schertich se reúnen con Andrés Manuel López Obrador, Gustavo de Hoyos se consolida como el mayor crítico y contrapeso de la iniciativa privada
al gobierno federal. Dice Mario Maldonado en su columna, muy interesante por cierto, tras la publicación de la columna en la que se revelaron sus intenciones políticas, Gustavo de Hoyos envió un mensaje al columnista y le dijo: ya me hiciste un club de fans para 2024. Gracias, le escribió a Mario Maldonado. Así que no hay que perder de vista a Gustavo de Hoyos, un personaje que tendrá mucha relevancia en todo este proceso que se está viviendo en nuestro país. No habíamos visto a ningún otro líder empresarial, patronal, como Gustavo de Hoyos, con una mente muy clara para definir lo que está sucediendo en este país y para decir lo que realmente requiere este país para salir adelante, para salir del hueco en el que hoy pareciera que estamos sumidos todos los mexicanos. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias.